Paradigma Radio presenta Mírate esta peli, un programa producido y presentado por Paola Garrido. Hola, 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 querida, queride y querido oyente. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Mírate esta peli, el programa en el que yo vacío mi watchlist mientras tú aumentas la tuya. Yo soy Paola, chica navaja en redes sociales, y después de una larguísima pausa de casi un mes sin pasarme por los micros de Paradigma Radio, en la 90.2 FM de Córdoba, vuelvo a ellos para, daros la turra sobre algunas películas muy interesantes, pero de las que quizás aún no has oído hablar. Ya os adelanto que este programa va a ser un poquito diferente al resto, no por nada, no tengo invitados esta vez, estoy yo sola, como es habitual. Pero bueno, el yugo del trabajo asalariado me ha tenido apartada de la cinefilia durante unas cuantas semanas y ha sido muy complicado encontrar un huequecito para ver películas y sobre todo para preparar el guión del programa. Así que voy un poco a pelo, como dicen los jóvenes hoy en día en internet. Además, cuando he logrado tener huequecito para ver películas, he tenido que recurrir a las viejas confiables porque mi cerebro, la verdad, no tenía fuerzas para adentrarse en títulos desconocidos. Así que esta semana el programa está dedicado a mi zona de confort por excelencia, para evadirme del mundo cuando la realidad me supera. Esta zona de confort son los creepypastas. Y como quizás este término puede que le suene a chino a alguno de los oyentes, os voy a poner en contexto muy rápidamente. Los creepypastas son historias de terror surgidas y difundidas en foros de internet, de ahí el término creepy, que significa espeluznante en inglés, y pasta, que viene del copy-paste, copiar y pegar en inglés, por lo de que se copiaban y pegaban en diferentes foros, que buscan asustar al lector. Y si bien son ficciones, tratan siempre de mantener un viso de realidad. Algunas de estas historias, de estos creepypastas, como el mítico Slenderman, se hicieron tan populares que trascendieron la barrera de Internet, convirtiéndose en una especie de mitos modernos o de leyendas urbanas. Y de mitos y leyendas es de lo que hablan la mayoría de películas que he seleccionado para este especial creepypastero. Películas que, si bien no adaptan una de estas historias concretas, a mi parecer, sí que han entendido el formato y la sensación que buscan transmitir este tipo de historias terroríficas. Por primera vez en lo que llevamos de programa, no nos moveremos del siglo XXI, algo bastante raro, aunque sí de país, porque os traigo dos producciones estadounidenses y una japonesa. Como siempre, por orden cronológico, hoy tenemos Mothman, la última profecía, de Mark Pellington, The Empty Man, de David Pryor, y Exit 8 de Genki Kawamura. ¡Comenzamos! La semana pasada un amigo recibió una llamada telefónica extraña de un ente, un espíritu, lo que fuera. Parecía saberlo todo. ¿Como Dios? Y hacía predicciones. Sí. Que se han confirmado. Sí, le llamó un tal Indrid Gould. Es percepción, John. A cada cual se le aparecen de forma diferente. Una voz, una luz, un hombre, un monstruo. Si tu amigo piensa que está hablando con Dios, está totalmente equivocado. ¿Y cómo se explica que lo sepa todo? Mira allí arriba. Si hubiera un accidente de tráfico a unas manzanas de aquí, es muy probable que lo viera el que limpia los cristales. Pero no significa que sea Dios. Ni siquiera que sea más listo que nosotros. Lo que pasa es que desde donde está, puede ver un poco más lejos que nosotros. Creo que es evidente que esas entidades están más adelantadas que nosotros. ¿Por qué no se presentan y nos dicen lo que piensan? Tú estás más adelantado que una cucaracha. ¿Has intentado alguna vez explicárselo a alguna de ellas? Tras la muerte repentina de su esposa, a raíz de un accidente de coche, los comportamientos del periodista John Klein comienzan a volverse bastante erráticos.
tanto que una noche acaba sin saber muy bien por qué en mitad de una carretera solitaria cercana a Point Pleasant, una pequeña localidad de West Virginia a cientos de kilómetros de su casa. Desorientado y necesitado de ayuda, John se topa con Connie, la sheriff del pueblo, que le informa de los inexplicables sucesos que han estado ocurriendo en Point Pleasant en los últimos tiempos y que parecen estar relacionados con una entidad desconocida llamada Mothman, cuyo avistamiento es signo de desgracias. Con la sospecha de que todo esto puede estar relacionado de alguna manera con el fallecimiento de su esposa, el periodista comienza una investigación junto al experto en lo paranormal Alexander Leake para desentrañar los misterios de lo que parece una simple leyenda, pero que acaba convirtiéndose en un escalofriante desafío a sus convicciones más profundas. Una rareza oscura y existencialista dentro del terror de los primeros 2000. Eso es Mothman Prophecies, que aquí en España se tradujo como Mothman, la última profecía, y en la que su director, Mark Pellington, adapta el libro que el periodista e investigador forteano John Keel publicó en 1975 con el título Las profecías del Mothman. Algo nada fácil, la verdad, porque esta obra de no ficción no solo recoge las investigaciones que Keel llevó a cabo entre 1966 y 1967 sobre la figura del mítico Mothman, sino también sus propias teorías acerca del fenómeno ovni y otras peculiaridades que tuvieron lugar en la zona de Point Pleasant y que terminaron abruptamente tras el colapso del Silver Bridge sobre el río Ohio, si mal no recuerdo, en las Navidades del 67. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos todavía. Protagonizada por un Richard Gere, fuera de sus habituales papeles de galán, de los que ya hablamos aquí en el especial de Hombres Guapos, esta adaptación no solo entiende perfectamente la naturaleza absurda e incluso ridícula del fenómeno de la alta extrañeza que recoge el libro de Keel, sino que abraza completamente la ambigüedad, con un final que, al igual que en los casos de John Keel, plantea más preguntas que respuestas. Pero bueno, antes de hablar del final de esta película, vamos a remontarnos al principio y hablar de cómo conocí yo al Mothman y a esta película. El clip que habéis escuchado al principio era una de las cuñas no publicitarias, sino que dividía secciones del extinto podcast Terra Incógnita, que abordaba la ufología y los fenómenos paranormales desde una perspectiva muy amena y muy divertida. Y es uno de mis podcasts favoritos de todos los tiempos. Gracias a ellos descubrí esta película y, en consecuencia, el libro de John Keel, que me abrió la puerta a esta pequeña obsesión mía, que son los aliens y las historias de marcianitos. ¿Y por qué me gusta tanto estas historias y sobre todo el libro de John Keel? Porque es una manera bastante amena de conocer un fenómeno que a día de hoy no tiene explicación, pero que a nivel antropológico y sociológico tiene mucha enjundia. Porque al final esta película es una historia sobre el duelo, es una metáfora del duelo antes de todas estas explotaciones que se hicieron tan famosas hace como 10 años a raíz de Hereditary por la productora de A24. Y para mí es un poco el origen de todo ese terror elevado que, de nuevo, se ha hecho tan popular estos años. En las profecías del Mothman, el Mothman, el hombre polilla, que tiene un nombre como muy ridículo, pero es un personaje muy escalofriante, no es tanto un villano al que derrotar, sino más bien un misterio que resolver. Perdón, no un misterio al que resolver, sino un símbolo del caos y de las energías que pueblan la Tierra y que muchas veces nos confunden como seres humanos. El protagonista, John Klein, al final es una persona que está sufriendo mucho por la muerte de su esposa, a la que quería muchísimo, y que murió por un accidente de tráfico, no en el accidente de tráfico en sí, sino que a raíz de ese accidente se le diagnostica un tumor que es incurable. Y antes de que tuvieran ese accidente, su esposa tuvo la visión del Mothman. El Mothman es siempre como un heraldo de desgracias. Según su leyenda, que se narra en el libro de John Keel, pero que luego se ha ido extendiendo en el tiempo, no solo en los 60, sino también en los 80, en los 90, incluso a día de hoy, hace unas décadas, se siguen registrando casos de avistamiento del Mothman. La visión de esta entidad alada, oscura, de ojos rojos que brillan en la oscuridad, por eso de ahí que se asemeja a una polilla, suele simbolizar que algo está a punto de ocurrir, algo malo.
En este caso, la muerte de una esposa, pero también otros fenómenos como el del puente que se cae en Silver Bridge, en las Navidades del 67. Mark Pellington, que venía de trabajar en la MTV, de trabajar en videoclips y en producción de televisión, se nota mucho en la dirección de esta película, es puro 2000. Cuenta aquí como una pequeña historia sobre el duelo, que se enreda un poco en su duración, también porque el libro no es fácil de adaptar, como comentaba hace unos minutos, es más que una historia con un principio, un nudo y un desenlace, es una recopilación de pensamientos, de escritos, de casos, un poco confusa, pero muy amena de leer. John Keel era un escritor bastante capaz. Escribía para Playboy, hacía como artículos de todo este tipo de temas en Playboy. Y bueno, no es un libro fácil de adaptar porque no tiene una historia concreta. Entonces, esa adaptación que se hace en esta película, para mí, está muy bien recogida porque capta la esencia del libro. Y bueno, tiene escenas terroríficas como las de la llamada con Indrid Cold, que es un personaje que aparece a mediados de la película, una entidad con la que suele encontrarse algunas de las personas que viven en el pueblo de Point Pleasant y que no sabemos muy bien quién es, si es un dios, si es un alien, si es un hombre de negro. Pero la llamada que hace con Richard Gere es absolutamente terrorífica. Y también la conversación con Alexander Leake, que es la representación de John Keel en esta película. Hay un juego ahí de palabras con su apellido y demás. Es también bastante interesante. Eso sí, es una película que se enreda, que alarga un poco su duración, pero que resulta hipnótica por ese pozo de existencialismo y de tristeza y de tratar de entender lo que es el Mothman, que, como comentaba, no es tanto un enemigo, sino simplemente entender cómo funcionan las mecánicas del duelo, que es algo que como personas se nos escapa y que carece totalmente de lógica. El pozo de la película al final es que en el mundo pasan cosas malas constantemente y la muerte es algo cruel y estúpido que nos desarma por completo. Para entenderla tenemos que dejar entrar al misterio en nuestra vida en lugar de intentar desentrañarlo con unas normas que no son las suyas, como puede ser la ufología, la precognición y todos estos fenómenos paranormales que intentamos entender a raíz de unas normas que no son las suyas. Solo cuando dejamos ir, cuando tratamos de no controlar esas cosas que se nos escapan, es cuando podemos encontrar un poco de paz, es cuando Richard Gere encuentra algo de consuelo en su investigación, porque, en fin, no es fácil aceptar que la persona a la que quieres muere de un día para otro y que no hay nada que puedas hacer y que no hay nada que hubieras podido hacer para evitarlo. No sé si se me ha entendido muy bien, porque como os comentaba, este programa va a ser muy disperso, porque no tengo guión y estoy trabajando con notas. Pero, en fin, es una película muy interesante que en su momento pasó bastante desapercibida y fue un poco descalabro, por eso, porque Richard Gere no estaba en su habitual papel de galán, la gente no la terminó de comprender, esperaban algo más, un thriller más al uso, con un enemigo concreto y con una trama más tradicional de un malo al que hay que cazar, una criatura terrorífica que está aterrorizando a una población. Y la película es mucho más no onírica, no vamos a sobreusar ese adjetivo, pero sí ambigua. Ambigua sería la palabra. Aun con todo, es una película muy solvente, con una dirección muy correcta, muy de su época, con una fotografía muy oscura, fría, cortante, muy de eso, de videoclip, y que creo que encaja muy bien con el tono de la historia del Mothman, porque esas sombras, esas tinieblas, esas figuras en el bosque que no terminas de vislumbrar, resultan muy aterradoras y encajan mucho con las propias visiones que se narran del Mothman.
Y poco más creo que tengo que decir al respecto de esta película, solo que tenéis que verla porque es una de mis películas favoritas, una de mis películas de confort y que recomiendo a toda persona que esté pasando por un duelo, que no es una etapa fácil. Yo la vi en pleno duelo por el fallecimiento de un familiar muy querido y me ayudó mucho, ya que, pues eso, habla de cómo hay que aceptar las cosas tal y como vienen e incluso esos monstruos que nos aparecen en la neblina también tienen su razón de ser. No está en plataformas, ni que yo recuerde, pero esta es la típica película que si te vas al CEX la encuentras por €1 el DVD y te echas una tarde buena, y si no, siempre queda el videoclip comunitario de internet que tiene unas copias excelentes. Igualmente, si alguien no la encuentra, que me escriba y yo se la paso. Para despedir esta reseña un poco caótica, me despido con JL frente a su ordenador, del gran Marcelo Criminal, canción que habla sobre una relación de amor humita. Recomiendo a los oyentes que investiguen sobre Humo, uno de los mayores casos de estafa ufológica de nuestro país, y que me encanta, es la mejor canción de la historia. Me despido hasta la siguiente reseña. Vienes y te vas y te abres cuentas extrañas en Twitter y no sé qué hacer. Tu credibilidad ha sido desmontada y ya van 40 años. Pero no puedo evitar darte otro fab. Vienes de un planeta extraño, de un planeta extraño, de un planeta extraño. Sigo con YouTube y yo sigo con YouTube y yo sigo con YouTube. ¿Dónde estabas cuando te necesitaba? Y el Partido Popular gobernaba. Y no me puedo creer que aún siga intentando descifrar tus emails. Y yo ni siquiera soy ario, ni siquiera soy ario, ni siquiera soy ario. No encajo en tu molde, no encajo en tu molde caucásico. You know the child's game. If you say your name enough times, it becomes gibberish. That holds true for whole concepts, even entire bodies of thought. For example, take Nietzsche's old line, if you stare into an abyss, it also stares into you, right? Well, that has been rendered meaningless through repetition. It's a refrigerator magnet. It's a cliche. It's harmless. But when was the last time you really
thought about that? What is an abyss? And if you stare into it, why? What about it calls to you? If it stares into you, it stands to reason something in you must also be calling to it. And that, my friend, is anything but harmless, if you really reflect on it. So the question becomes, if profound meaning can be robbed of something by so simple a task as repetition, which is more fundamental, which is more true? Your name or the gibberish? That is the empty man. Aún sin haber superado el duelo por la muerte de su esposa y su hijo en un accidente de tráfico, el exdetective James La Sombra decide volver a sus labores como investigador para lograr encontrar a Amanda, la hija adolescente de Nora, una vieja conocida, que ha desaparecido dejando como única pista una inquietante pintada a sangre en la que menciona a Empty Man, una especie de leyenda urbana que circula entre los más jóvenes de la zona y cuya invocación se ha vuelto un reto entre ellos. A medida que su investigación para averiguar el paradero del adolescente avanza, James se adentra en las profundidades de The Pontifex Society, una organización de tintes místicos relacionada con la figura del Empty Man, cuyas intenciones no parecen ser del todo limpias. Dirigida por David Pryor, que trabajó anteriormente con David Fincher y Michael Bay en la producción de los making-of de algunas de las películas de estos directores, si mal no recuerdo, y estrenada de tapadillo directamente en plataformas de streaming el pasado 2020, The Empty Man adapta la historia del cómic del mismo título creado por Cullen Bunn. No he leído el cómic, para mi desgracia. Y es una película que fue creciendo con el boca a boca a través de redes sociales, porque, como comentaba, la gente que produjo esta película no tenía ningún futuro, ninguna esperanza en ella. Se estrenó, si mal no recuerdo, en Disney Plus y nadie daba un duro, pero para mí es una de las no una de las mejores, sino la mejor película de terror de lo que llevamos de década. ¿Por qué? Porque condensa todo el terror de los últimos 20 años en 2 horas y 40 minutos. Son 1000 conceptos por minuto. Tiene todo en contra para que vaya mal, pero de alguna manera todo funciona. Si ya me he hecho la picha un lío en la anterior reseña hablando de Las profecías del Mothman, porque es una de mis películas favoritas y me emociono mucho hablando de ella porque me encanta, con esta va a ser todavía más complicado porque es que simplemente la adoro y encima hay muchísima tela que cortar. Empecemos por partes. Esta película creo que es lo más creepypasta que te puedas echar en la cara de que haya salido en los últimos 6 años. Porque no solo por la figura del propio Empty Man, que puede recordar mucho al mítico Slenderman, sino por su desarrollo. Porque tiene tanto teoría conspiranoica, terror noventero, videojuegos de terror psicológico, como si alguna vez te has metido en foros tipo Reddit y eres una persona obsesiva como yo, que se ha tirado horas leyendo hilos uno detrás de otro, entenderás lo que quiero decir, porque tiene esa cosa paranoide de encontrar algo, tirar del hilo y acabar en algo mucho mayor que tú. Que es un tropo del cine o de las historias en general, pero sobre todo del cine, que me encanta, esas historias de hombre corriente que se adentra en una investigación por una tontería. No es que la desaparición de un adolescente sea una tontería, pero ya me entendéis. Y acaba encontrando algo superior a sus fuerzas. The Empty Man es una película que mucha gente no encaja, sobre todo por su duración. Son 2 horas y 40, que se dice pronto, pero al mismo tiempo resulta tan hipnótica y tan atrapante que yo, que soy una persona con la capacidad de atención de una ardilla, se queda enganchada absolutamente mirando esa película. Sobre todo por su inicio, porque tiene también una cosa que me encanta del cine, que son los prólogos largos. El prólogo de esta película funciona prácticamente como un corto, dura unos 20 minutos y puede funcionar como una historia aparte. Nos presenta la historia de un grupo de
excursionistas que están de escalada en Bután, más o menos por el Himalaya, si mal no recuerdo. A lo mejor aquí estoy metiendo la pata. Y se encuentran con una misteriosa criatura. Hay un accidente, no desvelaré mucho, pero es lo que arranca el inicio de la película. Parece que no va a conectar con el resto de la historia, que es la investigación de Jace la Sombra, pero la película lo conecta y lo hace de una forma brutal, y ese inicio es tan brillante que es que no te queda otra que tragarte las otras 2 horas que te quedan por delante. Una cosa también que me gusta mucho de esta película, que bueno, como habéis podido intuir, está muy relacionada con las profecías del Mothman, porque también tenemos un investigador que su familia ha fallecido por un accidente de coche, que está superando un duelo, que no sabe cómo afrontar su vida y que se encuentra con una investigación que desvela un misterio aterrador. Esta película también habla mucho del concepto que conocí por el podcast que mencioné anteriormente, Terra Incógnita, que es el de los tulpas. Esto sí que lo tengo apuntado, porque como tenga que explicar esto de cabeza sí que me voy a hacer el lío. Los tulpas son unas entidades, formas de pensamiento, o dicho de otra forma, como un fantasma mental, creado voluntariamente mediante una concentración muy fuerte, meditación o creencia colectiva, que desarrolla independencia y autonomía de su creador. Tiene un origen en el misticismo budista tibetano y en la cultura popular moderna ha evolucionado hasta ser considerados como compañeros mentales autónomos. Un tulpa al final es una figura que nace del pensamiento colectivo. En el clip que habéis escuchado al principio, el presidente, creo que era, de la sociedad Pontifex, esta sociedad misteriosa que aparece en la película, habla un poco de lo que es el concepto de Emptyman, una repetición, algo que surge a raíz de un pensamiento colectivo que muta y se hace carne, que es un concepto que a mí me resulta muy interesante, como el de la manifestación, y que también es similar a la hiperstición, que es algo que se acuñó en la CCRU en los años 90 y que habla sobre cómo como sociedad creamos el futuro a raíz de pensamientos colectivos. Esto es una movida, una fumada que flipas, pero encaja mucho con el espíritu de la película, de este Emptyman, que al final es eso, algo que surge del pensamiento colectivo, que es una cosa que a mí me encanta, me fascina y que está muy imbuida aquí, y que tiene que ver también con ese tono pesimista y nihilista de la película, porque a medida que, bueno, no quiero desvelar mucho de la trama, pero bueno, hay que hablar de la película, así que a medida que Jace la Sombra se adentra en esta investigación, en esta sociedad, y averigua más sobre The Emptyman, se da cuenta de que hay algo de lo que no puede escapar. Tiene como un tono muy... Si comentaba que se parece a los thrillers de David Fincher en cierto punto de la película, sobre todo por esos... pues esa dureza en la dirección, también como en las profecías del Mothman. La película también recuerda mucho al cine de Kiyoshi Kurosawa de los 90, sobre todo a Cure del 97, que es una película también de un tono muy pesimista y que habla mucho sobre la colectividad de la sociedad, cómo nos dejamos llevar por la masa y sobre todo cómo las ideas colectivas nos afectan y nos conforman como individuo. Pues todo esto está en The Emptyman y se va desarrollando poco a poco, y es eso. No es solamente un ladrillazo que te presenta de, oh, mira, hiperstición, tulpas y tal, sino que lo hace saltando de un género a otro. Tienes terror adolescente chabacano, con la historia de los adolescentes que juegan a invocar a The Emptyman. Tienes cintas de terror maldita a lo Ringu, con las cintas que encuentra Jace la Sombra relacionadas con las investigaciones de la sociedad Pontifex. Es que lo tienes todo. Si te gusta un tipo de terror, aquí lo vas a encontrar y lo vas a disfrutar. Luego también tiene escenas que son de verdad que te ponen los pelos de punta, como por ejemplo una invocación con la que se topa Jace la Sombra cuando está en el centro de investigación Pontifex. Hay una especie de terapia grupal que se vuelve muy terrorífica. También una escena en un bosque muy terrorífica, y sobre todo el inicio, que la verdad que es brillante como corto.
No sé qué más decir al respecto de Ant-Man más allá de que la veáis, porque estoy harta de hablar de esta película en internet y que nadie me haga caso, porque a todo el mundo parece intimidarle su duración y esa mezcla de tonos y de conceptos, pero de verdad que funciona. Y creo que a lo largo se convertirá en una película de culto, porque es de esas películas que las ves y dices, ¿cómo metieron dinero en esto? No tiene ningún sentido, pero me alegro muchísimo que lo hicieran, porque es increíble. No he leído el cómic, sé que difiere bastante de lo que es la película, pero bueno, si alguien lo ha leído y me lo quiere comentar, luego al final del programa daré las redes sociales para poder charlar al respecto. Finalizamos esta reseña con la canción Vessel de Rex Sex. Canción muy tiktokera, pero que a mí me gusta mucho y que creo que encaja bastante con el tono de la película. Así que espero que la disfrutéis. ¡Hasta ahora!
つけたすぐに引き返すこと、異変が見つからなかったら引き返さないこと、8番出口から外に出ること、異変を見逃さないこと、異変を見つけたらすぐに引き返す、異変が見つからなかったら引き返さないこと、8番出口から外に出ること、異変。¿Qué harías si te encuentras atrapado en un bucle eterno del que no puedes escapar? Esa es justo la pesadilla scheriana a la que tiene que hacer frente el protagonista de Exit 8, la adaptación del videojuego de mismo título desarrollado por Kotake Create y que nos presenta a un héroe anónimo que queda atrapado en los pasillos de una estación de metro subterránea. Las reglas para escapar son sencillas. Alcanzar la salida número 8 y estar atento a la presencia de anomalías. Si el bucle se repite de forma correcta, continúas avanzando. Si detectas una anomalía, debes retroceder o, de lo contrario, volverás al punto de partida. Un ejemplo de que con poco se puede hacer una película muy solvente. Y una película que también recuerda a otras como Cube, de 1997, dirigida por Vincenzo Natali, o más recientemente Beyond the Infinite 2 Minutes, de 2020, dirigida por Junta Yamaguchi. Ambas películas rodadas en el mismo espacio, como esta Exit 8, cuya relación con los creepypastas es, como no, los backrooms. No sé si alguien de los que me está escuchando conoce los backrooms, probablemente sí, pero como quizás haya gente que no, voy a hablar un poquito de ellos. Los backrooms son un creepypasta originado en 2019, el 12 de mayo, en un hilo del tablón paranormal X de 4chan, donde un usuario anónimo pidió compartir imágenes perturbadoras que se sintieran fuera de lugar, de espacios liminales. La imagen que da lugar a los backrooms es una especie de oficina vacía con paredes amarillas, luces fluorescentes y una alfombra beige, que narra algo así como un espacio infinito del que no puedes escapar porque no hay salida. No sabes muy bien cómo has llegado, pero sí que está claro que no puedes escapar. Es un poco la premisa de este Exit 8, tanto del videojuego como de la película, que habla también un poco de cómo la repetición cotidiana, ¿no? Este acto de ir a trabajar siempre a la misma hora, en el mismo medio, que es el metro, recorrer siempre los mismos pasillos, se acaba volviendo como una trampa existencial que te anula por completo como persona. Esta película se pasó el año pasado en Sitges. Creo que no se llevó nada, pero en general tuvo una buena acogida y unas reseñas moderadas. También por el formato, es una película cortita de hora y media, y por el planteamiento de una persona atrapada en un bucle temporal del que no sabe cómo salir. Recuerda mucho a los capítulos de Twilight Zone, o creo que aquí en España se llamó La Dimensión Desconocida. Y quizás a lo mejor el haber sido una duración de capítulo de televisión, reducir de 90 minutos a 60, le hubiera funcionado mejor. Aunque es verdad que la película utiliza unos recursos bastante inteligentes para que funcione, porque claro, te presentan la historia de una persona anónima que queda atrapada en este bucle con unas reglas muy sencillas: alcanzar la salida número 8 y estar atento a las anomalías, y si ves una anomalía, retroceder, si no ves nada, avanzar. Pues a los 10-15 minutos uno se plantea, ¿y esto cómo va a durar la historia o qué gancho va a tener? Porque parece muy sencillo salir. Pues la película juega con elementos como cambiar el punto de vista del protagonista. Saltamos de este hombre que camina, del hombre perdido al hombre que camina y posteriormente al niño. 3 personajes en la misma historia que se va contando desde diferentes perspectivas, lo que hace que la historia sea amena y tenga cierto gancho y tengas esa intriga de decir qué va a pasar, y también te muestra un poco cómo funciona este bucle o cómo funciona este mundo. Tampoco sabes muchísimo, no te explican cómo acabas en ese bucle, por qué existe este bucle, pero tampoco hace falta. Lo interesante es las normas, las anomalías, lo que te puedas encontrar que es extraño y el cómo salir de ahí.
Nada más, tampoco necesitas saber el origen de todo esto. Respecto a las anomalías, hay momentos bastante tensos y bastante... te da el sustito en el cuerpo, tanto con este hombre que camina como con ciertas anomalías, esas ratas que aparecen en un momento dado, con un CGI un poquito regulero, pero bueno, solvente, tampoco le vamos a pedir tanto. Y también un recurso muy curioso que te pone en esa tesitura del videojuego es que la película empieza en un point of view. Tú estás viendo lo que ve el personaje y funciona como un videojuego, lo cual es bastante interesante. Luego ese punto de vista cambia y ya se vuelve una película normal al uso. Pero es interesante. Si bien la película está entretenida, a veces piensas que el protagonista es un poco idiota porque ve una anomalía y se queda en el sitio. Es como las reglas están muy claras. Mete de ahí, si hay una anomalía, regresas y ya está. Te pone un poco nerviosa lo tonto que es a veces. Lo que menos me gusta de la película es, desde luego, el subtexto pro vida que tiene, porque hay una trama de embarazo muy extraña. El protagonista tiene que salir del metro para poder ir a ver a su pareja. Tienen una relación que no saben ahí si seguir con ella o dejarlo. Pues esta chica está en el hospital porque está embarazada y no sabe si abortar o no. Y bueno, eso deriva en una trama un poco de di no al aborto, di sí a la vida, que en fin, te hace enarcar la ceja un poquito, pero bueno, siendo una peli japonesa tampoco le puedes pedir que sea muy woke. Demasiado tienen por su parte. Pero en fin, esta película la podéis encontrar de estreno en Movistar Plus. Te arregla la tarde, la verdad, y es bastante simpática. La recomiendo, no es la mejor película del mundo, pero sí que tiene este aura creepypasta que está simpático y que puede ser una buena doble sesión cuando en verano estrenen la adaptación a cine de los Backrooms. Puede ir a juego con esta. Ahora sí. Damos por terminada la sección de reseñas de este Mírate esta peli tan disperso con I Rather Sleep de Quiero Quiero Bonito, canción también que se ha hecho viral en TikTok últimamente por vídeos de Backrooms, pero que encaja muy bien con esta película. Nos escuchamos ahora. Os dejo con la canción. I feel so funny these days. I'd rather sleep than stay awake. Trees used to talk to me. Now I know what's real and what is fake. Now I know what's real, what's fake. Rather sleep than stay awake. Are we from outer space? This doesn't feel like the right place. And we'll try anything just to be a kid once again. Just to be a kid again. Now I know what's real, what's fake. Rather sleep than stay awake. Just to be a kid again. La 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 la. Para hacer esta radio somos más de uno, más de dos y más de 10. Pero te necesitamos. Entra en www.paradigmaradio.org y forma parte de Paradigma Radio. Mírate esta peli.
Bueno, pues estamos de vuelta con las novedades cinematográficas para estas semanas en Córdoba, para lo que queda de abril. Comenzamos con los estrenos, ya no tan estrenos, que continúan en cartelera. En primer lugar está Proyecto Salvación, lo último del dúo de Fear Lord y Christopher Miller, quienes nos trajeron aquella sorpresa que fue la Lego película y la increíble Clone High, serie muy desconocida aún en España que me encanta y que desde aquí os recomiendo desde ya. Está Proyecto Salvación, que adapta el bestseller del mismo título, escrito por Andy Weir. Nos trae a Ryan Gosling, siendo Ryan Gosling una vez más, en el papel de Ryland Grace, un profesor de ciencias que despierta amnésico en una nave espacial. A medida que Grace recupera poco a poco la memoria, también descubre el motivo por el cual ha acabado en esa situación tan peculiar, y que no es otro que el de resolver el enigma que está provocando la extinción del Sol. Una película muy simpática, muy amena, divertida, que vi hace unas semanas y que recomiendo desde aquí. Por otro lado, los loquitos del terror, tenemos La momia de Lee Cronin. Película de título bastante confuso, porque no es que la momia protagonista sea de alguien llamado Lee Cronin, sino que es la versión del director Lee Cronin. Un poco a lo Drácula de Bram Stoker de Francis Coppola, ¿me entendéis? Quien fue también Lee Cronin, el responsable de Evil Dead Rise, el spin-off de Posesión Infernal, que salió ya por 2023, si mal no recuerdo. En esta nueva reinterpretación del monstruo clásico, conocemos la historia de Charlie y Larissa, una pareja destrozada por la desaparición de su hija pequeña en el desierto sin dejar rastro. 8 años más tarde, la niña regresa a sus vidas, pero lo que debería haber sido un reencuentro feliz acaba por convertirse en una pesadilla. Respecto a los ciclos especiales, hoy viernes 24 a las 8:30 en Cinesur El Tablero vuelven a reestrenar Kill Bill de Whole Bloody Affair del sionista Quentin Tarantino, que reúne los 2 volúmenes con la historia de venganza de la novia, interpretada por Uma Thurman, contra Bill y los miembros del escuadrón de asesinato de las víboras mortales, en versión íntegra, tal y como concibió la película en su día el director, con una secuencia anime nunca vista hasta hoy. Por último, finalizando con las sesiones especiales, el próximo martes 28 de abril a las 8 de la tarde, en el ciclo MK2 Classic, nos trae Cabaret, el musical de Bob Fosse, estrenado en 1972 con Liza Minnelli como protagonista. Pasamos ahora a la programación de la Filmoteca para esta última semana de este mes de abril, antes de las cruces, que sé que no vais a estar muy atentos al cine. Este sábado 25 a las 6 de la tarde, como parte del ciclo de la Filmoteca Junior, vuelve a la pantalla grande Little Amelie, película preciosa de la que ya os hablé hace unos meses en los estrenos de nominadas a los Oscars 2026 y que os recomiendo encarecidamente. Si no pudisteis verla en cines, porque la verdad es que duró un suspiro en cartelera, ahora es vuestra oportunidad. Y además la podéis ver mucho más baratita que en cine, porque la Filmoteca cuesta solamente 90 céntimos la entrada. Por último, dentro del ciclo de Andalucía Cultura Cine, el martes 28 de abril hay una sesión a las 8 de la tarde de Modelo 77, película dirigida por Alberto Rodríguez, que tuvo bastante recorrido en el año de su estreno, 2022. Ambientada en los 70, en la cárcel de la Modelo en Barcelona e inspirada en una historia real, Modelo 77 está protagonizada por Manuel, un joven contable pendiente de un juicio por desfalco, que durante su estancia en prisión se unirá junto a su compañero de celda a un colectivo que lucha por los derechos de los presos comunes y la amnistía. Damos así por concluida la sección de novedades y con ello el programa de esta semana. Pero antes de comenzar con la despedida, me pongo seria un momentito. Me gustaría, desde este humilde espacio que es Mírate esta peli, dar difusión al caso del juicio de Feo. Para quien no lo conozca, Feo es la persona detrás de la Filmoteca Maldita, que durante años se ha dedicado a recuperar y difundir cine de culto, rarezas en los media y títulos descatalogados imposibles de encontrar fuera de los márgenes de la piratería, a través de proyectos sin ánimo de lucro como Zoowoman y Zoowomaníacos, portales que funcionaban sin publicidad de ningún tipo y sin intermediarios, que han servido para democratizar el acceso a la cultura y la conservación de películas, que si no fuera por la piratería se habrían perdido por completo. Feo se encuentra ahora en un infierno judicial en el que le exigen una indemnización de 870.000 euros
y 2 años y medio de prisión después de que Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid y dueño de Flixolé, la plataforma de streaming de cine español, le denunciase por supuestamente apropiación y uso indebido de material de su catálogo. Material que en muchas ocasiones estaba libre de derechos hasta hace 2 días, porque solo le importaba a los 4 gatos de Internet que vemos películas de manera obsesiva, porque ya me dirás tú, Enrique Cerezo, a quién cojones le iba a importar el cine de Carlos Auret, las 4 películas eróticas que tienes subidas en tu plataforma. Solamente a nosotros, a los frikis. Entonces, ¿de qué vas, Enrique Cerezo? Desde este espacio te lo digo. Hasta el día de hoy, ningún medio profesional de crítica cinematográfica se ha hecho eco del juicio a Feo ni del absoluto abuso de poder que supone la denuncia por parte de uno de los empresarios más importantes de este país hacia una persona que lo único que ha hecho es una labor completamente desinteresada por conservar parte de nuestro patrimonio cinematográfico. Sin personas como la Filmoteca Maldita, muchos de los aficionados al cine, entre los que me incluyo, porque he sido usuaria de Zoowoman durante muchos años y me ha descubierto muchísimas películas, no seríamos quienes hoy somos hoy en día, porque no habíamos tenido acceso ni a la mitad de autores ni obras que ahora conocemos. El cine, le pese a quien le pese, necesita de la piratería para existir, porque hay películas que solo existen gracias a que un pirado ripeó un VHS que encontró en el trastero de un videoclub y lo compartió con otro pirado en un foro de 2006. Aquí he mencionado no pocas veces a Flixolé, pero a partir de hoy no volveré a referenciarla como plataforma de streaming y os invito, oyentes, a que no le deis ni un duro y que busquéis en torrents cualquier película de su catálogo que queráis ver. Os animo también a que les deis apoyo a Feo, a quien podéis seguir en redes sociales bajo el nombre de la Filmoteca Maldita, difundiendo su caso. Por desgracia, poco más podemos hacer por el momento. Ahora sí, después de este exabrupto, me despido. Hasta si el trabajo no me lo vuelve a impedir dentro de 2 semanas. Pido disculpas de antemano por un especial algo más caótico de lo habitual, pero es que la vida no perdona y no he podido hacer más con lo que tenía. Muchas gracias a los técnicos que hacen posible este programa, a Jorge y a Javi, que me han aguantado esta dispersión, a Paradigma Radio por cederme este espacio y gracias a ti, querida y querido oyente, por escucharme. Te recuerdo que si quieres escribirme para comentar tus impresiones sobre cualquier película de la que aquí se habla, recomendarme títulos o simplemente cotillear lo que veo, puedes seguir la cuenta del programa en Blue Sky con el usuario Mírate esta peli, todo junto, tal y como suena. En la biografía podrás encontrar también la página de Linktree con todos los enlaces a iVoox, Spotify y Letterboxd, para que no te pierdas ningún episodio. Te deseo una semana cargada de cine y nos escuchamos a la próxima. ¡Chao!